Evangelio de hoy. Sábado 24 de mayo del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 15, versículo 18 al 21. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya. Pero el mundo los odia, porque no son del mundo, pues yo los he escogido sacándolos del mundo. Recuerden lo que les dije: el siervo no es más que su señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la de ustedes. Y todo eso lo harán con ustedes a causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. El mundo que odia lo que no comprende. Las palabras de Jesús no se envuelven nunca en ilusiones, ni disfrazan la realidad con consuelos momentáneos, sino que brotan de una lucidez sobrenatural. Una lucidez que no huye de la cruz, y que sabe que la verdad no es siempre bien recibida. Por eso, en este breve pasaje, el Maestro advierte a los suyos del precio que conlleva seguirle con fidelidad. No será fácil. No será cómodo. No será bien visto por todos. El mundo, ese sistema de poder, de codicia, de vanidad, de mentira, de manipulación, de idolatría del yo y del placer, no puede comprender al que vive según el Espíritu, porque lo siente como una amenaza, como un escándalo para su lógica, como una denuncia encarnada. Y así, el odio del mundo no es solo una reacción emocional, sino una incompatibilidad ontológica. Una ruptura radical entre la luz y las tinieblas. Entre la mentira que sostiene estructuras injustas y la verdad que revela las intenciones del corazón. Cuando Jesús afirma que el mundo lo ha odiado primero, está diciendo que el rechazo que experimentamos por causa de su nombre no es nuevo, ni accidental, ni ajeno a su misma persona. Somos odiados porque Él fue odiado. Somos perseguidos porque Él fue perseguido. Y no hay discípulo más que el Maestro. Esta certeza no debe abatirnos, sino afirmarnos. Porque nos recuerda que nuestra identidad ya no está en manos del mundo, ni depende de su aprobación, ni necesita su reconocimiento. Jesús dice con claridad: yo los he escogido sacándolos del mundo. Esta elección no es una separación geográfica ni una indiferencia hacia los que viven en la tierra, sino un nuevo nacimiento. Un nuevo principio vital, que nos arraiga en otra lógica, en otra pertenencia, en otra vida. Ya no somos del mundo, porque vivimos de Dios, por Dios y para Dios. La persecución que viene por causa del Evangelio no es un castigo ni una desgracia, sino una señal de autenticidad. Quien camina en la verdad de Cristo inevitablemente irrita a los que han hecho de la mentira su escudo, y de la indiferencia su trinchera. El amor que no negocia con el mal. La paz que no silencia las injusticias. La alegría que no depende de aplausos. Todo eso incomoda. ¿Y quién lo vive? Lo sabe. Lo experimenta. Lo carga. Lo ofrece. Pero Jesús no nos deja en el desconcierto ni en el dolor, sino que ilumina la causa profunda de ese rechazo: todo eso lo harán con ustedes a causa de mi nombre.
Es su nombre el que provoca escándalo. Es su presencia viva en nosotros la que el mundo no puede tolerar. Es su luz en nuestra carne frágil la que irrita las sombras. No por violencia, sino por verdad. Él es la razón de nuestra esperanza, de nuestra lucha, de nuestras lágrimas, de nuestras alegrías ocultas, de nuestra fidelidad silenciosa. Ser perseguidos por su nombre no es una humillación. Es un privilegio. Una participación en su misma pasión. Una ofrenda que se une a la suya. Una comunión que nos transfigura desde dentro. La incomprensión del mundo no se debe simplemente a un desacuerdo de opiniones, sino a una ceguera espiritual. A una falta de conocimiento de aquel que envió a Jesús. Cuando el corazón no conoce al Padre, no puede comprender la lógica del Hijo, ni el lenguaje del Espíritu, y todo lo que suene a donación. Humildad. Obediencia. Compasión radical. Se convierte en una amenaza para el ego que quiere dominarlo todo. La elección que nos aparta del mundo. La elección de Jesús no es simplemente un gesto amoroso que nos coloca bajo su mirada, sino una realidad que cambia radicalmente nuestro lugar en el tiempo, en el corazón del mundo y en la historia de la humanidad. Ser elegidos por Él es ser extraídos de la corriente del mundo que fluye hacia la perdición, y ser injertados en su cuerpo glorioso. Aunque aún vivamos en la carne, esta elección no nos hace superiores, sino diferentes. No nos llena de privilegios humanos, sino de una cruz que resplandece con el poder del amor. Quien ha sido llamado por su nombre, ya no puede amar el mundo con sus engaños, ni aferrarse a su seguridad inestable, ni mirar con codicia lo que el mundo adora. Porque ahora camina como extranjero, como peregrino, como testigo de una patria invisible, pero prometida con sangre divina. El odio como confirmación del discipulado. El odio del mundo no es señal de fracaso, ni de desajuste moral, ni de falta de empatía, sino muchas veces el sello visible de la autenticidad cristiana. El mismo Jesús dice, si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. En esta frase hay una pedagogía oculta. Una pedagogía que nos enseña a no escandalizarnos ante el rechazo, ni a buscar el consenso de quienes se oponen a Dios. El odio no se busca, pero tampoco se evita a costa de renunciar a la verdad, a costa de mutilar el Evangelio, a costa de callar lo que arde en el alma como un fuego que no se apaga. El alma que ya no es del mundo. Hay una transformación invisible pero real en el discípulo auténtico. Cuando deja de ser del mundo. No se trata de un cambio geográfico, sino de una mutación espiritual, de una nueva génesis interior, que hace del corazón un santuario que ya no se rige por los ídolos del poder, del placer, del orgullo. Ya no se busca agradar, sino ser fiel. Ya no se ambiciona el éxito, sino la obediencia. Ya no se mide la vida por logros, sino por entrega. El que ha nacido de lo alto no puede ya vivir como si lo eterno no existiera. Como si la cruz no fuera gloriosa. Como si el reino no estuviera en marcha. El eco de la palabra en quienes la acogen. Jesús también dice que si han guardado su palabra, guardarán la nuestra.
Esto implica que la semilla del Evangelio tiene una resonancia en quienes están abiertos a la gracia. Aunque el mundo en general rechace a los suyos, siempre hay corazones preparados por Dios, que acogen la palabra con humildad y la dejan germinar. Incluso si esa acogida se da en medio del sufrimiento, de la contradicción, de la incomprensión. Esta promesa de Jesús consuela y confirma, porque nos recuerda que su palabra no vuelve vacía, sino que alcanza a los que han sido destinados a la vida eterna. La comunión con el Señor en la persecución. Quien es perseguido por su nombre no está solo. No está olvidado. No está abandonado, sino íntimamente unido a Cristo. Esa comunión secreta pero real es más fuerte que cualquier rechazo, más firme que cualquier calumnia, más luminosa que cualquier oscuridad que se cierna sobre el alma. En la historia de los mártires, esta experiencia fue visible, palpable, imborrable. Pero también hoy, los cristianos fieles experimentan que en medio del desprecio, de las burlas, de los rechazos, Jesús está con ellos, sosteniéndolos, defendiéndolos en silencio, llenándolos de paz. El misterio de la incomprensión. Jesús añade, todo eso lo harán con ustedes a causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Aquí se revela un misterio aún más profundo. El de la incomprensión que nace de la ignorancia de Dios Padre. No se trata de una ignorancia intelectual, sino de una ceguera del corazón, de una falta de experiencia de su amor, de una ruptura de comunión con la fuente de todo bien. Por eso, cuando los discípulos son rechazados, no deben llenarse de resentimiento, sino de compasión, sabiendo que muchos actúan desde una oscuridad que no han escogido del todo, sino que los domina, que los engaña, que los arrastra. La fuerza silenciosa del testimonio. El discípulo fiel no responde al odio con violencia, ni a la burla con orgullo, ni al rechazo con rencor. Responde con la fidelidad de quien sabe que su testimonio no depende del resultado visible, sino del amor que lo impulsa. La fuerza del testigo no está en sus argumentos, sino en la coherencia de su vida, en la mansedumbre de su espíritu, en la entrega de su corazón, en el silencio fecundo que habla más que 1000 palabras. Ese testimonio, tarde o temprano, toca a las almas preparadas y transforma lo que parecía imposible. La paz que no depende del mundo. El odio del mundo puede golpear al cuerpo, puede debilitar la posición social, puede reducir al silencio externo, pero no puede tocar la paz que Jesús da, ni destruir la esperanza que brota de su resurrección. Esa paz no es evasión, ni indiferencia, ni resignación, sino una certeza más honda que el odio, más fuerte que la muerte, más estable que la opinión del mundo. El discípulo vive desde esta paz. Camina con esta paz. Entrega esta paz. Aun cuando todo parezca en ruinas. No buscar el favor del mundo. El que ha sido redimido por Cristo no puede buscar agradar al mundo, ni puede adaptar el Evangelio a las modas, ni puede callar para no incomodar. El amor que nos ha transformado exige también valentía. Firmeza, claridad sin soberbia. Humildad sin cobardía.
Si hemos sido llamados a dar testimonio, no podemos rebajar la luz, ni diluir la verdad, ni disfrazar la cruz, para ser aceptados por aquellos que no conocen a Dios. La fidelidad que permanece cuando todo cae, cuando todo se derrumba en torno al discípulo, cuando las amistades se enfrían por causa de Cristo, cuando los espacios de trabajo se tornan hostiles, cuando incluso la familia no comprende el camino elegido. Hay una fidelidad que permanece como fuego oculto, como brasa viva bajo la ceniza del desprecio. Esa fidelidad no es fruto del esfuerzo humano, sino de una gracia que sostiene, que fortalece en lo secreto, que recuerda al alma que ha sido llamada, sellada y unida a un destino eterno. Esta fidelidad tiene como alimento diario la contemplación de Cristo odiado, escupido, incomprendido y crucificado por amor. La memoria viva del Maestro. Quien ama de verdad a Jesús no lo recuerda solo en la Eucaristía, sino en cada momento de contradicción, en cada instante donde su palabra hiere la mentira del mundo, en cada situación donde la luz choca con la oscuridad. La memoria del Maestro es un fuego que ilumina sin quemar, que calienta sin consumir, que consuela sin necesidad de palabras. Esa memoria transforma el miedo en fortaleza, la confusión en claridad, y el aislamiento en comunión invisible con todos los testigos que nos han precedido. Así, también hoy, miles de almas se levantan en silencio con la sola fuerza de saber que siguen al Cordero inmolado. La bienaventuranza de los perseguidos. Jesús no solo advierte sobre el odio, sino que lo convierte en una bienaventuranza. Felices ustedes cuando los insulten, los persigan y digan con mentira toda clase de mal contra ustedes por mi causa. En esta paradoja se revela el corazón del Evangelio, donde el sufrimiento por amor no solo no destruye, sino que exalta, glorifica, transforma. La bienaventuranza no es un premio diferido, sino una realidad presente, escondida. Caro Río. En la persecución, el alma es envuelta por una luz que el mundo no ve, pero que los ángeles contemplan con asombro. Un corazón que no se endurece. Una de las tentaciones más sutiles en el discípulo rechazado es endurecer el corazón, cerrarse al amor, levantar muros de defensa emocional, cultivar una amargura disfrazada de prudencia. Pero el Evangelio nos llama a permanecer vulnerables por amor, a seguir amando sin esperar recompensa, a ofrecer la otra mejilla. No por masoquismo, sino por participación en la paciencia divina. El corazón que se deja herir por fidelidad, sin cerrar la puerta al perdón, se vuelve semejante al de Cristo. El corazón traspasado que sigue siendo fuente de vida para el mundo. El reino crece en el silencio del dolor. El reino de Dios no avanza con aplausos, ni con titulares, ni con triunfos visibles, sino en la tierra silenciosa del sufrimiento ofrecido por amor. Allí donde uno es fiel sin ser visto. Allí donde se perdona sin que nadie lo sepa. Allí donde se reza por los que odian. Allí germina una semilla que el Padre hará crecer. Esta es la lógica del reino, lo que el mundo desprecia. El Padre lo exalta. Lo que no tiene valor para los hombres es tesoro escondido en el cielo. Y lo que parece derrota es victoria que desarma las tinieblas.
Cristo reconoce a los suyos. Jesús conoce el nombre de cada uno de sus testigos. Reconoce su fidelidad silenciosa. Recoge cada lágrima derramada por causa del reino. Y guarda en su corazón cada acto de amor hecho en medio de la oposición. Ningún gesto pasa desapercibido ante él. Ni una palabra dicha con fe. Ni una decisión tomada por el Evangelio. Él mismo nos ha asegurado, el que me confiese delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre. Esta promesa basta para sostener a un alma fiel. Incluso cuando todo parece oscuro. La caridad que no negocia la verdad. En tiempos de confusión. Donde se absolutiza el diálogo desprovisto de contenido. El discípulo de Cristo está llamado a una caridad sin miedo. Que no renuncia a la verdad por temor al rechazo. Amar al otro no significa dejarlo en el error. Ni aplaudir su extravío. Sino entregarle con humildad el tesoro que salva. Esta caridad es herida con frecuencia. Incomprendida. Ridiculizada. Pero no deja de ser luz. Bálsamo. Salvación. Si nace del corazón traspasado de Jesús. Una esperanza que vence al rechazo. El discípulo no vive pendiente del aplauso humano, sino orientado hacia una esperanza que no defrauda. Sabe que después de la cruz hay resurrección. Que después de la noche viene el día. Que cada acto de fidelidad será recompensado por aquel que no olvida. Esta esperanza no es ilusión, ni optimismo superficial, sino certeza firme, anclada en el amor eterno. Por eso, aun cuando el mundo odie, el corazón no se cierra, sino que se abre más, sabiendo que toda prueba tiene su fruto en la eternidad. La Iglesia, comunidad de perseguidos. La Iglesia verdadera no es la que busca agradar al mundo, ni la que negocia su fe para tener paz externa, sino la que permanece en la palabra de Cristo. Aunque eso le cueste incomprensión, rechazo, persecución. Desde los primeros mártires hasta hoy. La esposa del Cordero ha sabido que su gloria no está en ser aceptada, sino en ser fiel. Esta fidelidad la purifica, la renueva, la hace fecunda. Porque la sangre de los testigos, en cualquier época, sigue siendo semilla de nuevos cristianos. Y signo visible del reino que no pasa. Un amor que se vuelve martirio silencioso. Cuando el discípulo acepta el rechazo por fidelidad a Cristo, su amor comienza a transfigurarse en martirio silencioso. No hace falta una muerte cruenta para que haya martirio. Basta con vivir día tras día muriendo al ego, a la vanidad, al deseo de aprobación, al anhelo de encajar en un mundo que rechaza la verdad. Cada mirada burlona, cada exclusión sutil, cada silencio hostil por haber proclamado el nombre de Jesús. Es una pequeña cruz. Una parte de ese cáliz que el Maestro bebió primero. Y que ahora comparte con los suyos. No para destruirlos, sino para configurarlos consigo. La obediencia que escandaliza. En una cultura que adora la autonomía y la autodeterminación. La obediencia al Evangelio resulta escandalosa. La sumisión a la palabra, lejos de ser opresión, es libertad verdadera. Porque libera del dominio del pecado, de la tiranía del ego y de las cadenas de la opinión cambiante. Pero el mundo no lo entiende.
Y por eso rechaza a quien vive conforme a una ley superior, a una verdad eterna. Quien obedece a Cristo lo hace con alegría, sabiendo que cada paso en esa obediencia es un acto de amor y de confianza, aun si eso lo convierte en signo de contradicción. La pureza como testimonio incómodo, en tiempos donde todo se relativiza. La pureza de vida, sea en el corazón, en las palabras, en las relaciones, en la castidad, se vuelve un testimonio incómodo. No es extraño que se ridiculice a quienes intentan vivir conforme al Evangelio en su cuerpo y alma. Pero precisamente por eso, cada acto de fidelidad a la pureza se convierte en antorcha que alumbra la noche, en espejo que refleja al Cordero sin mancha, y en golpe silencioso contra la mentira del mundo. No es el discípulo quien acusa, sino la luz que lleva consigo, la cual hiere las tinieblas, incluso sin pronunciar palabra. El Espíritu habla en el desprecio, cuando el rechazo se hace más fuerte, cuando la injusticia levanta su voz, cuando el discípulo es objeto de escarnio o de sospecha. Entonces el Espíritu Santo se hace presente de un modo más íntimo, más poderoso. Él habla en lo profundo, consuela sin ruido, confirma en la verdad, y hace sentir que la cruz no es abandono, sino elección de amor. Nadie puede soportar el odio del mundo sin esta fuerza invisible, sin esta presencia que transforma la prueba en fuego de santidad. Así caminan los santos. Así se forma el alma para la eternidad. Los santos no huyen del mundo, pero tampoco le pertenecen. Jesús no pide al Padre que nos saque del mundo, sino que nos guarde del maligno. El discípulo vive en medio del mundo. Trabaja en él. Construye en él. Ama en él. Pero no se deja modelar por sus criterios. No se esconde. Pero tampoco se diluye. No imita, sino que encarna otra lógica, la de las bienaventuranzas. Por eso, el mundo siente que hay algo que no puede dominar, y lo rechaza. Pero el discípulo no cambia por miedo. Sabe que ha sido enviado como testigo, no como cómplice. El gozo que el mundo no puede robar, aunque lo odien, aunque lo calumnien, aunque lo persigan. El discípulo fiel conserva un gozo que nada ni nadie puede arrebatarle. Es el gozo de saberse amado por Cristo, elegido por Él, enviado con su autoridad. Este gozo no es emoción cambiante, sino certeza estable, quietud profunda, alegría que brota del Espíritu y se alimenta de la cruz. Es el gozo de María al pie de la cruz, el de Pablo en la cárcel, el de los mártires camino al suplicio. Es la alegría que no necesita aprobación, porque descansa en la verdad que no pasa. El discípulo como señal de contradicción. Jesús mismo fue signo de contradicción. Profetizado por Simeón. Amado por los humildes y odiado por los poderosos. Todo discípulo verdadero participa de esta contradicción. Se vuelve incómodo allí donde el pecado ha echado raíces. Provoca reacción allí donde la mentira se presenta como normalidad. El discípulo no busca provocar, pero su sola presencia desvela el contraste entre la luz y la oscuridad. No es por dureza, sino por fidelidad. Así el Evangelio sigue siendo filo de espada.
capaz de dividir alma y espíritu, y de poner en evidencia lo oculto en los corazones. Amar a los que odian. Jesús no solo anticipa el odio del mundo, sino que exige a sus discípulos que respondan con amor, con oración, con bendición. Este mandamiento parece imposible, pero solo lo es si se intenta desde la carne. El Espíritu capacita para amar incluso a quien hiere, para perdonar desde lo profundo, para tener compasión por quienes aún no conocen la luz. Este amor no es sentimentalismo. Es fuerza sobrenatural. Testimonio elocuente. Semilla de conversión. El discípulo que ama a sus enemigos se convierte en imagen viva del crucificado, el cual murió perdonando. Preparados para el escándalo. Jesús quiere que sus discípulos no se escandalicen cuando llegue la oposición. Por eso los prepara. Les advierte. Les fortalece en la verdad. El escándalo viene cuando no se espera la cruz. Cuando se imagina un seguimiento cómodo. Cuando se pretende gloria sin Gólgota. Pero el Maestro es claro: si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. No hay engaño en sus palabras. Hay sinceridad que salva. Por eso, el discípulo que abraza la verdad no se sorprende, sino que permanece, sostenido por la promesa, y lleno de una esperanza que atraviesa la noche. Pero no basta con comprender que Jesús está vivo, que ha resucitado y que ha vencido la muerte. El Evangelio nos dice que Él se deja tocar, que nos invita a mirar sus manos y sus pies, a verificar que no es un espíritu, a comprobar que la vida nueva no es una alucinación ni una simple emoción interna. Jesús conserva sus llagas. Y con ello nos está diciendo que la resurrección no es un borrón del pasado, sino su transfiguración. El sufrimiento no ha sido olvidado. Ha sido asumido. En esas llagas gloriosas cabe toda nuestra historia herida. Todo lo que creímos destruido. Todo lo que pensábamos que jamás podría ser redimido. Cuando el resucitado muestra su carne, está enseñando que la salvación no consiste en escapar del cuerpo, ni en despreciarlo, ni en huir de lo material, sino en que el cuerpo, la carne herida y mortal, es el lugar donde Dios quiere habitar. Es ahí donde ha decidido mostrarse. El cristianismo no anuncia una espiritualidad etérea que ignora lo concreto, sino una encarnación permanente. Un Dios que ha asumido nuestra historia y que, incluso en su gloria, no se desprende de ella. Así también nosotros, como discípulos de hoy, estamos llamados a no desentendernos del mundo, a no pensar que la fe nos aísla de la realidad, sino a comprometernos más hondamente con lo que somos, con lo que sufrimos, con lo que hemos vivido. El cuerpo de Jesús, glorioso y marcado por las heridas, nos recuerda que la santidad pasa por abrazar lo cotidiano, por mirar con amor las propias cicatrices y las ajenas, por descubrir en ellas la prueba de una fidelidad más fuerte que el dolor. Y es significativo que, tras mostrar su cuerpo, Jesús coma delante de ellos. Este gesto, tan sencillo, tan ordinario, tan humano, nos introduce en la clave eucarística de toda la experiencia pascual. Comer juntos. Compartir el pan. No es solo un acto de subsistencia. Es un acto de comunión. En la comida compartida se desvela una forma de amor que une sin imponer.
que se dona sin exigir, que sostiene sin dominar. La resurrección, entonces, no se nos da solo para asombrarnos, sino para transformarnos. No basta con saber que Cristo ha vencido la muerte, sino que hemos de dejar que esa victoria llegue hasta nuestras zonas muertas, hasta nuestras desilusiones, nuestras noches interiores, nuestras relaciones rotas, nuestros fracasos escondidos. Jesús no entra solo en el cenáculo de los 11. Quiere entrar en la habitación cerrada de nuestra vida. Allí donde ni siquiera nosotros nos atrevemos a mirar. ¿Y cómo lo hace? Nos recuerda las Escrituras. Abre la inteligencia de sus discípulos para que comprendan el sentido profundo de la historia de salvación. No es un mensaje nuevo, sino una iluminación nueva sobre lo ya dicho. El Evangelio que parecía incomprensible cuando Jesús murió, ahora se revela como palabra viva y eficaz. Porque la fe no consiste en encontrar textos mágicos, sino en dejarse encontrar por la palabra que nos interpreta. Este gesto de abrir la mente y el corazón a la Escritura sigue siendo necesario hoy. Hay pasajes que solo se entienden desde la cruz, y otros que solo se iluminan desde la tumba vacía. Leer la palabra con los ojos de la resurrección significa no encerrarse en interpretaciones de miedo, de castigo o de desesperanza, sino dejar que el Espíritu nos muestre cómo todo converge en el amor de Dios, que escribe recto en las líneas torcidas de la historia. Por eso, Jesús no solo quiere que creamos en su resurrección, sino que seamos testigos de ella. No basta con ser oyentes o receptores pasivos. El discípulo es aquel que ha sido tocado por la presencia viva del resucitado y, a partir de allí, empieza a narrar de otro modo su vida, a mirar el mundo con otros ojos, a hacer memoria viva de una esperanza que no muere. Ser testigos no es repetir lo que otros dijeron, sino dejar que nuestra propia historia lleve las huellas de la Pascua. Esa misión que Jesús encomienda, vosotros sois testigos de esto. No es una carga, sino una gracia. No se trata de convencer con argumentos, sino de vivir de tal forma que otros puedan vislumbrar en nosotros que hay algo más fuerte que el miedo, más luminoso que la tristeza, más firme que el pecado. Ser testigo del resucitado es ser portador de su paz, de su ternura, de su luz que no apaga a nadie, sino que enciende lo mejor de cada uno. La paz como fruto pascual. El saludo de Jesús a sus discípulos, paz a vosotros. No es simplemente una cortesía. Es un acto creador. En medio del temor, de la confusión y del encierro interior, Él no reprende ni reprocha, sino que ofrece la paz que brota de haber vencido la muerte. Esta paz no es ausencia de problemas, sino presencia de sentido. Es la certeza de que, aunque todo parezca perdido, Dios permanece fiel. Y su amor no retrocede ante ninguna oscuridad. La fe como encuentro con el viviente. El camino hacia la fe pascual no es inmediato. Incluso los apóstoles, habiendo escuchado testimonios, no terminan de creer hasta que Jesús mismo se hace presente. Se muestra, les habla y comparte la comida. Así también en nuestra vida. La fe no nace de ideas, sino de encuentros. Solo cuando dejamos que el resucitado nos toque por dentro, que transforme nuestras emociones, que cure nuestros miedos, podemos decir que hemos comenzado a creer verdaderamente.
El escándalo de la encarnación gloriosa. Jesús no abandona su cuerpo tras la resurrección. No se convierte en un fantasma sin rostro. Conserva su humanidad. Nos muestra que nuestra carne, nuestra historia concreta, puede ser el lugar donde habita la gloria. Es un escándalo para muchas espiritualidades que rechazan lo material. Pero es también una luz inmensa. Nuestras lágrimas no han sido en vano. Nuestros esfuerzos no son inútiles. Todo ha sido asumido. Todo puede ser glorificado. Las Escrituras como fuente de sentido. La palabra que Jesús les explica no es nueva. Siempre estuvo allí. Pero ahora, a la luz de la Pascua, cobra otro brillo. Es como si el velo del miedo, del dolor y de la desesperanza hubiera sido quitado. Jesús no les da nuevas doctrinas, sino que ilumina lo ya revelado. Así también la Biblia en nuestras manos no deja de ser palabra antigua, pero puede convertirse en el Espíritu, en palabra viva, cercana, eficaz. El resucitado transforma la letra en carne. La misión como consecuencia de la experiencia. Solo quien ha visto puede testimoniar. Solo quien ha sido tocado por el fuego de la resurrección puede llevar esa llama a los demás. Jesús no envía a ciegos, sino a testigos. La misión nace del encuentro, no del deber. No es una carga impuesta, sino un desborde de gratitud. Y por eso, cada uno está llamado a ser evangelio viviente, a narrar con su vida lo que ha oído, lo que ha visto, lo que ha palpado del verbo de la vida. La comunidad como lugar de revelación. Jesús se aparece en comunidad, no en privado, no en aislamiento. El lugar donde se manifiesta la resurrección es la fraternidad reunida. Incluso si está herida, temerosa, cerrada. Esto es central. La fe cristiana es personal, pero nunca solitaria. Nos encontramos con el resucitado en el rostro del hermano, en la palabra compartida, en el pan partido. La iglesia, incluso con sus heridas, es lugar de aparición. La alegría como fruto inesperado. Cuando los discípulos creen, lo que brota no es euforia, sino alegría profunda. No es un entusiasmo superficial, sino un gozo sereno que nace de saberse amado, acompañado, salvado. La resurrección no es un espectáculo, es una transformación interior. Y esa alegría que desborda no grita, sino que se vuelve fuerza para vivir de otro modo, para perdonar, para esperar, para reconstruir. El cuerpo como sacramento de comunión. Cuando Jesús come con ellos, está diciendo que la mesa es un altar, que el alimento compartido es ya un signo del reino. En la tradición cristiana, la comida es siempre más que nutrición. Es comunión. Cada vez que nos reunimos para comer con fe. Cada vez que partimos el pan y damos gracias. Estamos celebrando que Dios sigue entre nosotros. La resurrección nos enseña que incluso lo más simple puede ser lugar de revelación. El perdón como horizonte nuevo. La resurrección no es solo una victoria sobre la muerte, sino sobre el pecado. Jesús no regresa para ajustar cuentas, sino para reconciliar. No hay una sola palabra de reproche en sus labios.
Hay solo paz, ternura, envío. Esta lógica desconcierta a los corazones endurecidos. Pero es la única que sana. El resucitado nos invita a vivir desde el perdón. A ser portadores de una misericordia que libera sin exigir. Que transforma sin castigar. La esperanza como estilo de vida. Lo que la Pascua inaugura no es un momento, sino un modo de vivir. Desde la resurrección, todo puede ser mirado de otro modo. La cruz ya no es final. La herida ya no es condena. El fracaso ya no es definitivo. La esperanza se vuelve estilo. No como ilusión frágil, sino como certeza humilde de que Dios actúa. Incluso cuando no lo vemos. Esa esperanza es la que nos hace vivir. Esperar. Amar. El odio del mundo como reacción a la luz. Cuando Cristo habla del odio del mundo, no se refiere solamente a un sentimiento hostil puntual o a la agresividad de un grupo de personas contra otro, sino a una postura interior más profunda, casi estructural, que rechaza todo lo que proviene de la luz, de la verdad y del amor auténtico, como el que Él encarna, como el que Él propone, como el que Él impone silenciosamente por su sola presencia. No con violencia, sino con la fuerza suave del testimonio, de la coherencia, de la pureza del corazón, que se vuelve intolerable para un mundo basado en la hipocresía, el interés propio y el dominio de unos sobre otros. El discípulo como espejo de Cristo. Jesús previene a los suyos, para que comprendan que el rechazo no es accidental ni injustificado sin causa, sino profundamente coherente con la lógica del mundo que no lo soportó a él. Y por tanto tampoco soportará a quienes lo representen, a quienes lo lleven en su vida, en sus palabras, en sus gestos, y hasta en su forma de amar, de callar y de perdonar. El discípulo no está por encima del maestro. Por eso, si a él lo persiguieron, también a nosotros nos perseguirán. Persecución como confirmación de autenticidad. Lejos de ser un signo de fracaso. La persecución que sufren los discípulos se convierte en signo de autenticidad. En verificación de que el mensaje de Jesús continúa vivo en ellos. Pues solo la verdad genera tal resistencia en un mundo habituado a las sombras, que no quiere ser perturbado ni corregido. El Evangelio no se acomoda. No negocia. No halaga. Por eso incomoda. Denuncia. Y por eso es combatido. La elección divina como motivo del rechazo. Jesús explica que el mundo nos odia precisamente porque Él nos eligió del mundo. Y esa elección implica una ruptura. Una diferencia que no puede ocultarse. Una nueva pertenencia que nos sitúa en otra lógica. La del reino. Donde lo débil es fuerte. Donde el último es el primero. Donde el que sirve es el más grande. Y donde el amor no es una opción, sino una condición de existencia. El mundo no tolera esa diferencia. Y por eso reacciona con violencia. La ceguera espiritual del mundo. El mundo no conoce al que envió a Jesús. Y por eso no lo reconoce a Él. Ni a los que Él envía. Esa ignorancia no es ingenua, sino culpable. Porque brota de una negativa voluntaria a abrirse a la luz. A salir de sí.
A dejarse cuestionar por una verdad que hiere. Porque desinstala. Porque reclama conversión. Humildad. Renuncia. Una llamada al coraje sereno. Este pasaje no es un llamado al temor, sino al coraje sereno. A la conciencia lúcida de que seguir a Jesús implica renuncias reales. Marginaciones concretas. Incomprensiones duraderas. Que no destruyen, sino purifican. Que no debilitan, sino fortalecen el alma que ha puesto su confianza solo en Él. Fidelidad que no negocia. El discípulo fiel no negocia con la mentira, ni transige con las medias tintas para evitar el conflicto. Porque su vida ya no le pertenece, sino que está entregada a la causa del reino. Y su dignidad no depende del aplauso del mundo, sino de la mirada de Cristo, que conoce los corazones, que mide con justicia, que acompaña con ternura incluso en la noche de la persecución. El peso de la cruz en cada generación. Cada generación cristiana debe cargar su cruz. Y esa cruz se manifiesta de formas distintas según los tiempos. Pero siempre conlleva ese conflicto entre la lógica del Evangelio y la del mundo. A veces será burla. Otras veces será rechazo social. A veces será silencio impuesto. E incluso pérdida de derechos. Persecución legal. O física. Pero nunca dejará de existir. Porque la cruz es la firma del cristiano verdadero. Testimonio silencioso que habla más fuerte. El testimonio del discípulo perseguido no se expresa necesariamente en discursos, sino en la coherencia de vida. En la capacidad de perdonar. De no devolver mal por mal. De seguir amando cuando se es herido. De orar por los que calumnian. De mantenerse fiel aunque el mundo entero se vuelva en contra. El consuelo del Maestro presente. Jesús no deja solos a los suyos en medio de la tribulación. Y por eso estas palabras no deben leerse con temor, sino con una confianza profunda. Porque si Él ha vencido al mundo, también nosotros venceremos con Él. Si permanecemos en su amor. Si no nos separamos de su cruz. Si no nos avergonzamos de su evangelio. Aunque el precio sea alto. El misterio del rechazo al bien. Uno de los mayores misterios del corazón humano es la tendencia a rechazar aquello que más necesita. Como la luz. La verdad. O el amor sincero. Jesús lo encarnó en su propia vida. Siendo odiado precisamente por hacer el bien. Por sanar. Por liberar, por perdonar. Y sus discípulos vivirán la misma paradoja. Que su presencia sea causa de conflicto. No por provocar, sino por desenmascarar. La luz no necesita atacar para incomodar. Basta con estar presente. Y las tinieblas se revuelven. Porque no quieren ser vistas. Ni desenmascaradas. Rechazo que no debe desanimar. Esta experiencia de rechazo no debe causar desánimo. Ni hacer dudar al discípulo de la autenticidad de su misión. Al contrario. Debe confirmar que está en el camino correcto. Que está viviendo una comunión real con su Señor. Que no está buscando agradar al mundo, sino agradar al Padre. Incluso si eso significa ser considerado enemigo por los hombres. El cristiano no busca aceptación, sino fidelidad. Y su medida no es el aplauso, sino la cruz.
Cuando el mundo se siente denunciado. El Evangelio no necesita ser predicado con tono acusador. Para que el mundo se sienta acusado. La sola vivencia del amor puro. De la humildad real. De la verdad coherente. Ya genera una reacción. Como si reflejara con demasiada nitidez lo que falta en tantos corazones. El testimonio del cristiano puede ser pacífico. Y aún así incómodo. Porque donde brilla lo verdadero, lo falso queda expuesto. Y por eso intenta apagar esa luz. Silenciar esa voz. Marginar esa presencia. El cristiano como signo de contradicción. Todo verdadero discípulo se convierte tarde o temprano en signo de contradicción. No porque lo desee, sino porque así lo fue también el Maestro. En un mundo que exalta el éxito, el poder y la imagen. Vivir la humildad. El servicio. Y la cruz. Resulta una provocación silenciosa. Una presencia incómoda. Que despierta resistencia. Pero esa contradicción es fecunda. Porque siembra inquietud. Y a veces. En lo profundo. Conversión. El precio de ser elegidos. Jesús dice con claridad que el odio del mundo nace del hecho de que fuimos elegidos. Y sacados de él. Esa elección no es privilegio. Sino misión. No nos hace mejores. Sino responsables. Ser elegidos implica haber sido separados para vivir según otra lógica. Y eso siempre generará fricción con quienes viven aún bajo los parámetros del mundo. La vocación cristiana es inseparable del conflicto. No por agresividad. Sino por contraste. Continuidad de la pasión en la Iglesia. La pasión de Cristo no terminó en el Calvario. Continúa en su cuerpo místico. La Iglesia que sigue siendo incomprendida. Juzgada, rechazada. Y perseguida a lo largo de los siglos. Cada generación cristiana está llamada a unirse a esa pasión. No con resignación. Sino con amor. Con fe. Con la certeza de que esa cruz es gloriosa. Porque en ella se revela el amor más grande. Persecución como forma de purificación. Lejos de destruir la fe, la persecución la purifica. La despoja de adornos superficiales. Y la centra en lo esencial. Allí donde ser cristiano cuesta. Los creyentes se hacen más firmes. Más unidos. Más profundos. La sangre de los mártires sigue siendo semilla de nuevos cristianos. Porque la verdad vivida con coherencia. Aún en medio del dolor. Es irresistible. Amor que no se deja vencer. El discípulo de Cristo no responde al odio con odio. Ni a la persecución con venganza. La fuerza del Evangelio está en amar incluso a los enemigos. En perdonar incluso lo imperdonable. En mantener la mansedumbre incluso ante la injusticia. Ese amor sobrenatural es lo que desconcierta al mundo. Porque no puede explicarlo. Ni resistirlo. Ni imitarlo sin la gracia. Jesús como modelo inquebrantable. Nuestro modelo no es ningún héroe humano. Sino el cordero que se dejó llevar al matadero sin abrir la boca. Que respondió con silencio a la burla. Con perdón a la traición. Con amor al abandono. Su ejemplo ilumina cada experiencia de rechazo. Cada momento en que nos sentimos injustamente tratados. Cada instante en que seguirlo parece perder.
cuando en realidad estamos ganando la eternidad. La verdadera victoria. Jesús venció al mundo. No por destruirlo, sino por cargarlo sobre sus hombros y redimirlo con su sangre. Nosotros venceremos con él, si permanecemos en su amor, si no nos escandalizamos de la cruz, si abrazamos nuestra vocación de discípulos perseguidos, pero firmes, marginados, pero fieles, no a una ideología, sino a una persona viva, que camina con nosotros, y que no abandona a los suyos. Permanecer firmes en el amor que vence al mundo. En el corazón del mensaje de Juan, late una certeza profunda. Y al mismo tiempo, una llamada exigente: ser discípulo de Jesús significa abrazar la posibilidad real del rechazo, de la incomprensión, del odio. Pero no como un castigo, ni como una excepción, sino como una consecuencia natural de haber sido elegidos, apartados, configurados con Cristo. El mundo no odia lo que le es indiferente, sino aquello que lo interpela, lo desnuda, lo cuestiona. Y el Evangelio es eso mismo, una luz que hiere a los ojos acostumbrados a la oscuridad. Una verdad que resquebraja las máscaras. Un amor que desinstala las seguridades egoístas. Pero en medio del rechazo, del dolor y del aparente fracaso, hay una fuerza oculta invencible que sostiene al cristiano, la certeza de que no está solo. Jesús lo ha vivido antes. Ha pasado por ese fuego. Y no solo lo ha atravesado, sino que lo ha redimido. El discípulo perseguido no camina detrás de un mártir más, sino del Hijo del Dios vivo, que venció a la muerte y prometió estar con los suyos hasta el fin. No es el dolor lo que glorifica, sino el amor con que se abraza la cruz, y es precisamente allí, en ese amor que perdona, que ora por sus perseguidores, que bendice cuando es maldecido, donde el cristiano se hace testigo creíble, y el mundo comienza a intuir la verdad. Por eso esta página del Evangelio no es una advertencia amarga, sino una invitación solemne a permanecer fieles incluso cuando el precio sea alto, incluso cuando el corazón tiemble, incluso cuando todo parezca perderse. Porque en esa fidelidad silenciosa, el reino avanza, la gracia actúa, y el amor triunfa. No hay mayor dignidad que sufrir por causa del nombre. Y no hay mayor victoria que amar a pesar del rechazo. Jesús no nos promete inmunidad, sino comunión. No nos promete paz exterior, sino una paz que el mundo no puede dar ni quitar. Esa es la herencia del verdadero discípulo. No ser del mundo, pero estar en él como luz, como sal, como levadura silenciosa que transforma con su sola presencia. Y cuando llegue la hora del rechazo, que no falte el amor, ni la mansedumbre, ni la certeza de que estamos en buena compañía. La del Maestro rechazado, crucificado y resucitado, que nos llama a seguirlo por ese mismo camino, hasta la gloria. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios
Y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones.